Vamos a recordar cuál fue el último partido inaugural de Argentina en una Copa América. Vamos a un rememoramos, el primer rememoramos de la Copa América. Nos vamos hasta el año 2011 con algunos conocidos en la selección de Bolivia, con la Sole cantando el himno, estadio Único de La Plata. Veíamos a Lorgio Álvarez, a Marcelo Moreno Martins, quienes pasaron por nuestro fútbol. Allí un juvenil Lionel Messi, y sorprendía a Bolivia con Edivaldo Rojas. La pelota ingresa junto al poste derecho de Chiquito Romero. Comenzaba ganando Bolivia aquel partido de la Copa América organizada por Argentina. Y el Kun Agüero así lo empata 1-1. Checho Batista, técnico de Argentina, Gustavo Quinteros, técnico de Bolivia. Así terminó el primer partido de la Copa América 2011. Después Argentina terminó quedando fuera en cuartos de final contra Uruguay. El Checho Batista fue sacado del cargo después del torneo. Asume Alejandro Sabella, que después lleva a una final a Argentina en el 2014. Pero no fue un gran momento. Incluso ahora Messi, en una entrevista reciente, había dicho que el partido donde más lo insultaron fue un partido en Santa Fe. Contra Uruguay fue, o contra Ecuador. Contra Uruguay. Contra Uruguay. El día que se eliminan por penales. Sí, que fue el día que más, en esa copa fue el día que más insultos recibió en un partido. Que les dijeron de todo a los del equipo de Argentina. No estaba contento el hincha albiceleste, y ahora tendrá la oportunidad de poder ganar un partido inaugural. ¿Por qué me refería a la cuestión de los partidos inaugurales con Argentina? En 1990, como campeona del mundo, enfrentó a Camerún, perdió 1-0, aquel partido, gol de Oman Villic, y no fue un partido inaugural, pero su último debut en la Copa del Mundo perdió contra Arabia Saudita, rompiendo una racha de partidos invicta que llevaba la selección argentina. Entonces también un recuerdo de cuando era favorita a ganar el partido y terminó cayendo, pero esa derrota permitió que puedan corregir algunas cosas y que el equipo termine ganando finalmente el Mundial en Qatar.